Don Valerio, buenos días. La primera pregunta es concepto de cultura. El concepto de cultura viene a desarrollarse más como el patrimonio que tiene ciertos sectores, ciertas poblaciones en su entorno. Ese sería más el concepto cultural, y como cultura ya sería el aprendizaje que tenga cada individuo. Concepto de política. Política es el programa o los programas que cada gobierno tiene para poder legislar, para poder financiar y poder gobernar al pueblo. Concepto de cultura política. Cultura política es la que ejerce cada candidato o cada movimiento político para darle a entender a sus, llamémoslo como afiliados o allegados a esa política, para que ellos entiendan cómo es que cada movimiento político desarrolla ese programa. ¿Y cómo cree que se ve reflejada esa cultura política en nuestros entornos? Se ve reflejada en el desarrollo que tenga cada sector de acuerdo al personaje que esté en su momento o a la ideología política que tenga en su momento, para que la gente cree en ellos según su desarrollo en cuanto a lo social, político y económico. Muchas gracias, don Aurelio. Buenos días. Mira, la primera pregunta es, ¿para ti qué es el concepto de cultura? El concepto de cultura para mí es como todo lo que nos rodea, la comunidad, todo lo que trabaja, todo lo que se tiene que trabajar con la comunidad. El concepto de política. Política, bueno, para mí la política es como todo lo que tiene que ver con el Estado, lo que nosotros escogemos, las órdenes, por decirlo, que tenemos que cumplir los ciudadanos. El concepto de cultura política. Cultura política es, pues poco se ve acá en Colombia la cultura política, pero ¿cómo se dijera? No hay cómo descifrarlo, porque acá en Colombia casi no hay cultura política. Ok. Pues sí, la siguiente pregunta era cómo se ve reflejada la cultura política en nuestros entornos. Pero pues acá en Colombia no se ve reflejado, pues esa es mi opinión. Listo, muchas gracias. Bueno, Doctor Cultura para mí es un conjunto de varios conocimientos, tanto de costumbres como en comportamientos de cierto sitio, y también creo que va relacionado con las artes y las ciencias de cierto grupo de personas. La política es, para mí, es una ideología que tiene cierto grupo de personas y va relacionada más que todo sobre la manera como nos gobiernan. Y la cultura política, pues pensaría que es un sistema de conocimientos y comportamientos que tenemos como país y sociedad sobre la manera de cómo nos gobiernan y cómo nos hacemos partícipes en ese proceso de gobernabilidad. Y nos vemos reflejados cuando pues, nos reunimos como unidad para buscar un bien común que nos beneficie a todos en la misma sociedad. Buenos días. ¿Qué entiendo con el concepto de cultura? De pronto, al hablar de cultura hace referencia a todo el tema del talento que tienen las personas en la sociedad. Podemos hablar de cultura pues, de diferentes formas, expresándose a través de la música, del dibujo, de pronto de los talentos que tanto niños, jóvenes y adultos lo pueden tener. El concepto de política, tal vez al hablar de política entendemos mucho del poder social que existe, pues digamos, no solo en Colombia o en un pueblo, sino a nivel mundial. Entonces, al hablar de política es hablar del primer poder que tanto llamamos. Cultura política, tal vez hablar de cultura política se puede hablar de esa forma de hacer política, de esa forma correcta que debe tener cualquier político, cualquier rama o pues líder que pues se ha metido en la política, y es esa cultura, ese saber hacer política. Y pues para finalizar, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos?
está pues en la calle, con el simple hecho de caminar, el simple hecho de mirar el uno al otro. La cultura política, yo creo que si la imponen los políticos, los que están en esos niveles de liderazgo, la imponen toda la cultura ciudadana en un pueblo, en un país tan grande como es Colombia. Entonces, al hablar de cultura política también es hablar un poco de cómo nos comportamos en la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Cindy Carolina Montaño Gómez. ¿Qué entiendo por cultura? Cultura son los procesos artísticos, los diversos procesos que incluyen el arte, la danza, los procesos donde está el dibujo, el canto. Bueno, lo otro es que entiende por el concepto de política. El concepto de política pienso que es más hacia las leyes, el poder, las diferentes formas de cómo se legisla un país. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Yo creo que la cultura política son los avances que tiene la cultura en los procesos políticos, o sea, como la forma en la que la cultura se ejerce en un municipio, en un departamento o en un país. ¿Y cómo creen que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Bueno, yo creo que la cultura política aquí en el municipio de Ubaté se está viendo ejercida por parte de la administración municipal y se ve en todos los casos en los cuales hay como unos como danza, baile y ya. Gracias. No sé si quedó. Cultura. Cultura para mí es el conjunto de elementos que reflejan nuestra identidad. Elementos como los símbolos, las normas, las creencias, los ideales, que rigen nuestro comportamiento como sociedad y nos permiten tener una organización social ordenada. La política. La política son los mecanismos o formas mediante los cuales se establece un orden en nuestra sociedad. Esta existe más o menos desde el comienzo de la humanidad porque pues siempre ha existido una persona o un sistema que rige el resto de la población. Este más que todo es como un sistema de gobierno que nos ayuda a la sana convivencia. En sí la política se refiere a la organización del poder en nuestra sociedad. ¿Qué es la cultura política? La cultura política para mí son los valores que se ejercen en una noción de una comunidad. Es la forma como se percibe la comunidad frente a las demás cosas en el ejercicio de un mandato. También se refiere al impacto que se tiene en dicha comunidad en su cultura de vivencia. Esto se refiere más que todo a sus creencias, a sus valores, a sus ideales. Más que todo se refiere a un sistema específico de mandato. En sí se refiere más que todo a una ideología política a la que ciertos grupos están inclinadas y forman como el desarrollo, y de esta manera se ve reflejado en el avance o en el progreso de cada comunidad. ¿Cómo se ve reflejada esto en nuestro entorno? Pues yo creo que en mi pueblo la cultura política no se ve mucho, puesto que no se ve el avance ni el desarrollo del municipio. Cada político se dedica a hacer lo suyo y no se preocupa por el desarrollo de su comunidad, no se preocupa por los ideales de su comunidad, no se preocupa por el avance de cada sector, sino simplemente por el avance de uno en específico, que generalmente es el de su acomodo, el de su, ¿cómo diría yo? El de generalmente son sectores muy cerrados y cercanos al mandatario del momento.